Bueno, pues ya estamos. Una semana más en el Bigote de Abadía. Y lo de hoy será muy especial, ya que nos visita uno de los defensas centrales más icónicos de la década de los 90. Un futbolista que nos recuerda que en el fútbol de antes, jugar de delantero centro era una profesión de alto riesgo. Así que nada, lo de siempre, sentaos, estad atentos y abrid bien los oídos, porque lo que viene por delante merece la pena. Y este partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca la lata de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como rue la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Xavi Aguado, bienvenido al Bigote de Abadía. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas. estáis? Muy bien, un poquito nerviosos, no te vamos a engañar. Nunca se tiene enfrente a uno de los futbolistas icónicos del fútbol de los 90, además con tanto empaque y tanta historia como tú. Así que nada, un placer y sobre todo un reto por delante que va a ser esto muy, muy emocionante. Seguro, gracias por invitarme a vuestro programa y bueno, con ganas de poder compartir un buen rato con vosotros. Pues seguro que sí, además, bienvenido al Bigote de Abadía, que tuviste la suerte o, bueno, coincidiste con él en junio, en Logroño, en su gran tienda de quesos, además un negocio muy montado, esa cata que hace con los vinos y, bueno, esa oferta diferente que ofrece y la verdad que un placer, entiendo, compartir ese ratito con Agustín, ¿no? Sí, yo creo que bueno, los futbolistas muchas veces tenemos, ¿no? Cercanía con compañeros o excompañeros y en este caso, bueno, a pesar de que no jugamos juntos, siempre he tenido mucho respeto, mucho cariño y poder coincidir con él, aparte en un ámbito muy suyo, ¿no? Un mundo que él conoce perfectamente, como es el del queso, compartido, maridado con un buen vino, realmente pasamos un buen rato y recordando anécdotas de la antigua Las Gaunas, ¿no? Que siempre ha sido un campo mítico y, bueno, de grandes recuerdos para todos. Pues sí, la verdad que el escenario es ideal, el tema es ideal y bueno, al final las gaunas, el fútbol de antes y demás, pero tú cerquita estuviste a punto de en vez de visitar los campos de España, de visitar los pabellones de España jugando al baloncesto, ¿no? Sí, sí, estás bien informado. La Sí. verdad es que, bueno, yo nací en Badalona y, como sabéis, Badalona es la cuna, ¿no? Del baloncesto. Siempre se le ha dicho, ¿no? Que todo el jugador, todo aficionado al baloncesto que nace en Badalona, pues lo único que tiene es ganas de jugar en el Juventud y, bueno, yo tenía esa ilusión, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a los 12, 13 años mis padres cambiaron de residencia, me fui no lejos, pero sí que era un drama, ¿no? Bajar cada día a entrenar, porque entonces los padres, no es como ahora que te llevan a entrenar cada día, tiene que bajar en autobús 2 o 3 veces a la semana y, bueno, al final volvía muy tarde a casa y decidí, pues, no seguir en el Juventud, que, bueno, a ellos les disgustó bastante, a mí también, pero bueno, la verdad es que luego tuve la suerte, a pesar de que estuve 3 o 4 años jugando en el equipo del pueblo en Tiana, pues, de poder, ¿no? Llegar al fútbol profesional que en aquella época ni me lo esperaba, porque yo pensar que con 19 años, ahora que están Cubarsí y Yamil Lamal jugando ya con 17 en primera división, yo con 19 estaba jugando en segunda regional, imaginaros. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya les gustaría tener a Cubarsitos estos, la veteranía que tenías tú a los 22, 23 años, Xavi. También te digo. Bueno, Pero bueno. en aquel momento yo siempre decía lo mismo, ¿no? Recuerdo cuando debuté en primera división con 22 años, que había un compañero que era fotógrafo, que había jugado conmigo en el Badalona, y en el partido que debuté en el Camp Nou, me decía, bueno, antes del partido, que antes se permitía entrar a los fotógrafos al campo y todo eso, me sacó un par de fotos ahí dentro del Camp Nou y me decía, ¿qué? ¿Estás nervioso? No, digo, no, nervioso estaba cuando iba a jugar con el Tiana al campo de la Mina, que era un campo donde había mucha delincuencia, y digo, ahí sí que estaba nervioso, pero aquí estoy para disfrutar de jugar delante de 100.000 personas. Sí, 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 está claro. Y tú, Pablo, hoy que no estés, la camiseta de Fernando Couto, puede ser. La de Fernando Couto. Pero yo creo que le daría más miedo a Xavi si le dijera que soy Ronaldo. Es que, a ver, yo siempre me pongo una camiseta relacionada con el invitado. Del Zaragoza no tengo y tengo una pendiente de pillarme con la marca Picolín. Y dije, joder, me voy a poner la del Barça, que además la que tengo es de la temporada 96-97, la del Barça de Ronaldo y todos aquellos, y la del famoso Sí. partido del Rafa no me jodas. Entonces, claro, en cuanto yo creo que me ha visto así de primera, digo, ¿qué hace ese ahí con esa camiseta? No, ya lo he reconocido que es de aquella época. De hecho, sigo manteniendo muy buena relación con un compañero Ronaldo que lo veré dentro de poco porque iré a Rumanía, de Gica Popescu. Que Gica Popescu
también es un futbolista que también ha mantenido buena relación después del fútbol y que sí que es cierto que aquel partido él estaba jugando con el Barça y bueno, de hecho, él me lo reconocía, ¿no? Que le estábamos dando un meneo bastante importante hasta que pasó la jugada famosa de Rafa, ¿no? Que a pesar de todo lo que pasó, he mantenido una buena relación con Rafa porque siempre me ha dicho que era de los pocos futbolistas que le reconoció el hecho de que se equivocara, pues como algo tampoco usual, ¿no? Que al fin y al cabo todos nos equivocamos en el fútbol y él cometió un error que en aquel momento se consideró grave, pero al fin y al cabo fue un error de apreciación que todos lamentamos, pero bueno, yo al final descubrí a una persona magnífica como es Rafa y bueno, al fin y al cabo las cosas a veces no pasan por cualquier cosa, ¿no? Efectivamente. ¿Y tú, David, retro, camiseta retro, la Romareda? Estamos también ambientados en aquellos años 90, camiseta de USA 94 y Estadio La Romareda, listos para entrevistar a Xavi Aguado. Pues venga, listos para hacer memoria, que es lo más difícil aquí, Xavi. Vamos a coger el DeLorean y a viajar a los años 90. David es el primero que se pone al volante. Sí, pero me gustaría empezar esa entrevista por el final. Generalmente empezamos siempre repasando los inicios y en este caso con Xavi Aguado me gustaría recordar una etapa, porque cuando llegó al Zaragoza en su primera entrevista, creo que Xavi dijiste algo así, como que te conformabas con jugar un partido en primera división, tengo entendido, y al final fueron 473 los que jugaste, el futbolista justo junto con José Luis Violeta que más partidos disputó con el Elástica del Real Zaragoza. Entonces me gustaría saber ese broche, esa trayectoria, esa placa que te entregaron. Joder, eso me imagino que el reconocimiento a una trayectoria así tiene que ser la leche. Sí, porque igualar a una leyenda como Violeta, ni hubiera imaginado, ¿no? Cuando llegué a servicio militar, porque hay que recordar que yo llego a Zaragoza para cumplir con el servicio militar. Estaba cedido por el Sabadell, no tenía todas las garantías de que me iba a quedar. Tuve la fortuna de que, a pesar de que el año fue muy malo, hicimos la promoción de descenso, casi bajamos a segunda división. Cuando bajar a segunda división para el Zaragoza era un drama. O sea, ahora llevamos 13 años en segunda división o 12, pero en aquella época, años 90, bajar a segunda era un drama. Entonces, para mí fue un año muy duro, pero tuve la fortuna de jugar. Ya estaba Víctor Fernández entonces, salvamos el cuello en esa promoción. Y como tú dices, ¿no? Yo cuando me hicieron la entrevista fui sincero, ¿no? A mí si me dicen que iba a batir el récord de Violeta 12 años después, hubiera dicho, estás loco. Que para mí tenía enfrente 4 o 5 centrales que eran top de aquellos años, ¿no? Estaba Narciso Juliá, Alfonso Fraile, Isidro Villanova y Pablo Alfaro. O sea, para mí jugar lo veía prácticamente imposible, porque tenía por delante 4 compañeros de un nivel altísimo, porque tuve la fortuna, dentro de la desgracia de ellos, que en el primer partido en Atocha, en la antigua Atocha, se lesionaron Juliá y Fraile, y al siguiente partido ya jugué contra el Logroñés, que debuté en casa perdiendo. Curiosamente nos marcó Sarabia, que curiosamente después lo he conocido también mucho y tal, porque aparte ha sido el entrenador su hijo de mi hijo. Se han juntado nuestros hijos en Andorra y bueno, y siempre se lo recuerdo, ¿no? Cuando veo a Manu Sarabia, que él dio el debut porque perdimos la Romareda 0-1 y para nosotros fue un drama aquel partido, pero bueno, al final salvamos la categoría y pude seguir la trayectoria en el club. Y como te comentaba, eso, trayectoria que se cerró con una placa, un homenaje, placa que creo que además tuvieron que modificar la placa original, porque ahí hubo no un malentendido, sino que el entrenador no te sacó el partido que se pensaba que ibas a alcanzar ese número de partidos y hubo que posponer el homenaje. ¿O qué pasó ahí? Oye, estáis muy bien informados, ¿eh? Sí, aquí hacemos la labor de investigación. Labor ahí de investigación total, ¿eh? Sí, sí que es cierto, porque la jornada anterior, por Violeta, en paz descanse, estaba con la placa, ¿no? Para salir a jugar, pero el entrenador no informó, no, que no tenía que informar a nadie, ¿no? Que no iba a jugar, que iba, no sé si por descanso o por rotaciones y tal, no jugué el partido contra el Español, creo que era, y luego tuvieron que cambiar la placa, ¿verdad? Batí el récord 15 días después y cambiaron la fecha porque, claro, en aquel momento igualaba los partidos oficiales que tenía José Luis y ahí es donde realmente lo que es la historia, ¿no? Porque al fin y al cabo batí el récord porque me lesioné dos jornadas después. Pues esa placa me la dieron 471, que por aquel entonces se pensaba que Violeta tenía 471, pero luego, al cabo de 5 o 6 años,
se ve que en aquella época de Violeta, en los años 70, no había unos registros tan importantes como ahora y había 2 partidos que se le habían imputado a Isasi y tal y se le habían al final concedido a Violeta, que bueno, yo le había ganado el récord, pero al final me igualó con el recuento final. Parecía esto Eurovisión, ¿no? Con aquellos recuentos al final. Pero bueno, yo siempre he dicho lo mismo. Cuando me dijeron, no, ¿te molesta? Digo, para mí, solo igualar a una leyenda como Violeta, para mí era una oportunidad para poder compartir con él la historia, ¿no? Yo, Xavi, me gustaría preguntarte ahora por compañeros y rivales. En función de la posición del invitado, en tu caso defensa central principalmente, siempre solemos hacer 2 preguntas a los defensas. Vamos con la primera. Has tenido que enfrentarte a grandísimos rivales, delanteros rivales. Además, con tantos años en primera, imagínate. Si tuvieras que decirme ese delantero rival que más difícil te lo ponía, en plan, joder, qué tío más pesado, es que no puedo con él, no lo puedo parar ni con suerte. ¿Quién se te viene a la cabeza? Bueno, yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? Al principio me chocó bastante el primer año jugar contra Hugo Sánchez, ¿no? Porque prácticamente Hugo Sánchez lo tenía como algo inalcanzable, ¿no? Y poder el primer partido, creo que fue, o el tercero después del Logroñés, jugar contra él, pues fue increíble, ¿no? Pero el que realmente lo he pasado mal, afortunadamente solo compartí un año que lleva la camiseta que llevas tú, la de Ronaldo Nazario, yo creo que era el futbolista top, ¿no? De aquellos años, porque sí que es cierto que Romario, años después, también, ¿no? Dio un nivel altísimo. Y me acuerdo que el partido ganamos 6-3 al Barça, que él hizo 2 goles y un poste. Eran futbolistas muy complicados de marcar. En aquella época, muy rápidos, muy veloces, con una potencia tremenda, sobre todo Ronaldo al espacio y con una calidad futbolística tremenda. El problema que tuvo Ronaldo Nazario fue las lesiones, porque si no, posiblemente ahora estaría considerado, ya está considerado, pero yo hubiera tenido más incidencia en el fútbol, porque cuando se rompió en Italia la rodilla y el ligamento cruzado, yo creo que eso le mermó bastante y no pudo ser el futbolista que todos deseamos que hubiera sido a lo largo del tiempo, ¿no? Y luego vamos con la segunda pregunta. ¿Has tenido compañeros de zaga para aburrir? Si tuvieras que decirme ese defensa central con el que tú mejor te entendías, ¿quién era? Bueno, pues he tenido varios compañeros, ¿no? De mucho nivel. El primero que compartí zaga pues fue con Pablo Alfaro y hicimos mucha amistad y grandes recuerdos. Lo que pasa es que bueno, lo fichó el Barça el año 92 y dejamos de compartir esos 2 años, ¿no? Y posiblemente con el que mejor me he entendido y hemos hecho unas grandes actuaciones juntos, porque además compartimos años buenos, fue con el Negro Cáceres, que bueno, de aquí le mando un abrazo por la situación tan lamentable que está pasando por aquel atentado que sufrió en Argentina. Y luego también compartí muy buenas épocas también con títulos por medio con Paco Gémez, que fue también un central que me acoplé bastante bien a él, un futbolista enorme, con una personalidad tremenda y también en aquella época. Yo siempre he dicho internacionales a todos mis compañeros, menos yo. He hecho internacional a Paco Gémez, al Negro Cáceres también lo hice internacional con Argentina, a Pablo Alfaro lo traspasé al Barça, digo, madre mía, nos hacían mejores y luego yo me he quedado, nada, pero bueno. Sí que es cierto que con el que he cuajado posiblemente mejor ha sido con el Negro Cáceres porque éramos muy complementarios, ¿no? Nos entendíamos solo con la mirada y prácticamente compartimos 3 años de un nivel muy, muy alto. Grandes compañeros y grandes jugadores que posibilitaron al Real Zaragoza vivir aquellas noches de gloria en forma de finales. Finales que me gustaría recordar ahora contigo, Xavi. Como aquella final de Copa de Copa del Rey que le ganáis al Celta en la 93-94, el que es tu primer título. Y la recopa posterior, la por todos conocida, la recopa del gol de Naim, y la posterior final de la 2000-2001, en la que también tienes tu protagonismo con un gol. Me gustaría que nos comentases un poco cómo fueron estas finales, qué recuerdos se traen y sobre todo, pues eso, los recuerdos que traen estas finales, sí. Bueno, pues grandes recuerdos, ¿no? Porque no es fácil con el Real Zaragoza ganar títulos. En aquella época era muy complicado, competías contra grandes transatlánticos, pero confeccionamos un gran equipo. Desde el año 90 la progresión, después de la promoción, fue tremenda. Bueno, al año 91 nos metimos en la Copa de la UEFA, en el año 93
perdimos una final muy injusta de Copa del Rey contra el Real Madrid en Valencia, que bueno, ahora no es cuestión de remover aquello, pero el arbitraje creo que no fue de Uribe Velázquez, no fue muy justo. Y fue muy ilusionante volverla a ganar, no volver a ir a la final al año siguiente y ganarla, porque nos quedamos todos con un mal sabor de boca en Valencia y parecía que se nos había escapado un sueño, ¿no? De que era ganar un título, y volver a repetir una final de ganarla, a pesar de que tuvimos que llegar a los penaltis y esperar, ¿no?, que el Celta pues fallara aquel penalti con Alejo, pues yo creo que fue un merecimiento, porque aquel año yo creo que ha sido la mejor temporada con el Real Zaragoza, la 93-94. Batimos el récord de goles en la historia del Real Zaragoza con 74 goles, récord de goles en el Real Zaragoza en una liga. Quedamos terceros, creo que podíamos optar a ser campeones, pero bueno, al final nos dejamos algunos puntos por el camino. Y eso nos permitió jugar la Recopa, ¿no? Que tan recuerdo tan bonito tuvimos, ¿no? Que la verdad es que fue inmaculada, ¿no? Una Recopa en aquella época eran solo los campeones de Copa del Rey de cada país. Ya en cuartos de final ya tuvimos un equipo muy, muy potente como era el Feyenoord, que tuvimos que remontar en la Romareda un resultado adverso de The Quaip con un 1-0. Cuando el gol valía doble, ganábamos 2-0, y a pesar de todo teníamos, ¿no?, la angustia de que podía el equipo perder con un gol que nos hubiera metido los holandeses. Y luego ya en las semifinales contra el Chelsea, pues la verdad es que fue un acontecimiento único, ¿no? Porque eliminar al Chelsea con un 3-0 en la ida y en la vuelta, bueno, hay la anécdota esa que un 3-0, tanto Poyet como yo teníamos 2 amarillas, creo, y la tercera nos impedía jugar la final, y provocamos un poco la amarilla para no jugar el partido de vuelta en Stamford Bridge, y a pesar de eso sufrimos, ¿no? Porque se puso 3-1 el Feyenoord, pero al final, el Chelsea, pero al final nos metimos en la final, que como todos sabéis, ganamos en la prórroga con el golazo de Nayim, que bueno, yo no me lo esperaba, porque en aquel momento las sensaciones de que nos íbamos a los penaltis, yo estaba sufriendo, ¿no? Porque Seaman, el portero del Arsenal, perdón, en la semifinal contra la Sampdoria, había parado 3 penaltis. Y todos estábamos pensando, madre mía, la que nos viene encima con Seaman en la portería, ¿no? Pero afortunadamente Nayim se sacó de la chistera un golazo que nos permitió, pues, entrar en la historia, ¿no? Porque al fin y al cabo ese gol lo recuerdo no solo aquí en Aragón, sino en toda España, ¿no? Y muchas veces he viajado por España, y todo el mundo te recuerda que celebró aquel gol, porque en aquella época yo creo que el Zaragoza era el equipo de todos, ¿no? De toda España. Y bueno, luego tuvimos la suerte del año 2001, cuando ya el Zaragoza parecía que no íbamos a volver a ganar un título, de meternos ahí en la final después de eliminar a equipos potentes de primera división. Nos metimos en la final contra el Celta, que es una desgracia, ¿no? El pobre Celta. Las 2 finales que hemos ganado se las hemos ganado a ellos. Ahí sí que fuimos superiores al equipo de Víctor Fernández, porque ellos venían, ¿no?, de clasificarse para la Champions, cuartos, y nosotros estuvimos peleando para no bajar. Y la suerte que tuvimos es que empatamos rápido, ¿no? Yo tuve la suerte, porque siempre he dicho, una final me debía un gol. Tuve el infortunio que en la Recopa, en la prórroga, me hizo una parada Seaman en un córner que golpeó en el palo y casi se mete el gol. La saca él, pero la toca en el poste, y el poste le vuelve a él y casi entra la pelota en la prórroga. Pero bueno, hubiera preferido acabar como acabamos, con el gol de Nayim. Y luego dije, ¿no?, que una final me debía un gol, y tuve la fortuna de marcar en la Cartuja el empate a 1, y eso nos permitió remontar al Celta y ganar 3-1 en una final muy recordada, porque ahí no íbamos de favoritos, porque ahí el Celta tenía todo el cartel de favorito, porque tenía un equipazo con Cataña, Gustavo López, Karpin, Mostovoy. Bueno, estábamos con el 1-0 que nos metió Mostovoy en el minuto 2, todos pensando que quería una goleada, porque encima había viajado poca gente, no teníamos la confianza de otras finales, y había duplicado o triplicado la afición del Celta en Sevilla, el peregrinaje, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahí dimos alegría, porque la gente nos esperaba que ganáramos esa final. Volviendo otra vez al gol de Nayim, porque yo creo que es un momento también icónico del fútbol noventero. Yo creo que todos nos acordamos de aquel gol. Se da la casualidad de que yo creo que tú eres el jugador que más cerca está de Nayim cuando golpea el balón. ¿Qué piensas en ese momento? Y cuando la pega desde su casa, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué le dices? Bueno, sí que es cierto que era el que estaba detrás de él. Conociendo a Nayim, te esperas de todo, ¿no? Porque es un jugador con una calidad tremenda,
con una improvisación siempre, un talento extraordinario. Y sí que es cierto que nadie se hubiera imaginado cuando sale la pelota de la bota de Nayin que hubiera acabado en gol, ¿no? Porque estaba muy lejos. Y tampoco Siman estaba tan adelantado, porque Siman está pues como tienen que estar los porteros, ¿no? Un poco fuera del área pequeña, pero el golpeo fue tan bueno y tan preciso que, bueno, que yo creo que entró, como le dije yo a Nayin, por Alá, ¿no? Que siempre le hemos dicho que ahí ayudó mucho en ese trayecto y la verdad es que, bueno, yo creo que la gente recuerda bien esa final por la bien que lo jugamos y sobre todo por el gol, ¿no? Porque yo creo que meter un gol en la final en una Copa Europa en el último minuto de la prórroga, desde casi el centro del campo, yo creo que pocas finales se verán de este nivel, ¿no? Y ya te digo que Nayim, 2 o 3 semanas después, en un partido de Liga contra el Atlético de Madrid, también hizo un golpeo parecido que casi mete gol la Molina. Y la gente recordó ese golpeo y volvió a aplaudir. Estuvo casi 5 minutos aplaudiendo esa jugada porque, bueno, la gente recordaba otra vez el golazo de París. Ujú. A veces hay finales en las que no hay en juego títulos y yo creo que para final también la promoción de la que hablabas antes contra el Murcia en el año 91. No por eso, no porque hubiese un título en juego, pero os jugabais mucho en realidad. Además, era una de tus primeras finales, entre comillas, y me gustaría saber también cómo se vivió aquel partido y bueno, pues qué recuerdos guardas de aquella finalísima por salvar la categoría. Sí, sí, tú lo dices. Yo creo que ha sido el partido más importante de mi carrera deportiva, ¿no? Porque si el equipo hubiera bajado a segunda división aquel año, todo lo demás no hubiera venido. Y es cierto que en Murcia sufrimos muchísimo, porque nosotros veníamos, porque se jugaba la promoción contra los de segunda, y nosotros veníamos de perder en Cádiz 3 días antes, domingo, y el miércoles ya se jugaba en Murcia. Ahí sí que la Virgen del Pilar hizo horas extra, porque 2 o 3 postes, ceder un paro, hubiéramos podido perder en Murcia 2 o 3-0. Y tuvimos la fortuna de volver a la Romareda con 0-0. Y bueno, era la época que todavía la Romareda no había hecho la reforma del estadio y todavía se cabía en el fondo sur, no, pues en el fondo norte y en el lateral de pie, y cabían 45.000 personas y hablan, y seguro que es verdad porque mis padres en paz descansen, no pudieron sentarse en los asientos donde nos daban las entradas porque estaban ocupados porque entraron 5.000 personas más. O sea, había 50.000 personas en la Romareda, un ambiente extraordinario. Y claro, nos mirábamos antes del partido todos y decíamos, no podemos fallar porque esta gente nos está apoyando aquí y bueno, conseguimos marcar rápido, eso nos ayudó mucho. Nos pusimos rápido con ventaja en el marcador y acabamos el partido con 5-2. Yo creo que ese partido cambió la historia reciente de la Zaragoza porque si no esa generación, porque hay que recordar que en esa promoción había 6 o 7 futbolistas que 4 años después, en el 95, jugaron la final de la Recopa titular. O sea, tú miras la alineación de el día del Murcia y miras la final de la Recopa y hay 6 futbolistas ahí que están en el mismo acontecimiento. Eso es demoledor ese dato. Sí, yo creo que es el claro ejemplo que para levantar títulos hay que saber sufrir, ¿no? Nunca Sí, mejor sí. dicho. Pero bueno, oye, me gustaría viajar a ese 29 de septiembre de 1996 que hemos rescatado un poco en la introducción a ese famoso Zaragoza-Barça con todo lo que pasó. Y lo que sí teníamos preparado, Xavi, es una sorpresa. Así que, sin más, vamos a ver si sale a la primera. Yo te lo pongo y comentamos, ¿vale? Vale. Hola amigos, ¿qué tal? Siento no poder entrar en directo, pero solamente quería recordar, ¿no? Un segundo, aquel momento que ya hace 28 años. Y es que si algo aprendí es a querer a una persona. Xavi Aguado para mí ha sido algo muy importante en mi carrera deportiva. Ha sido ejemplar dentro y fuera del terreno de juego. O sea que Xavi, te mando un abrazo muy grande y a ver si nos vemos pronto. Aquello es historia, pero me sirvió para aprender. Gracias, Xavi. Chao, nos vemos. Bueno, pues aquí tenemos este detalle de Rafa, que es verdad Sí, que sí. no ha podido entrar hoy en directo porque tiene compromisos laborales, pero quería dejarte un saludito. Y nada, Xavi, aquí cuenta, ¿no? Que él aprendió mucho de ti y demás. ¿Cómo fue luego a partir de ese momento esa relación o cómo se fraguó todo después? Sí, bueno, yo lo conocí más en persona, pues cuando me retiré, creo que fue el año 2003-2004, que la Peña Zarocista de León me hizo un homenaje y nos desplazamos con la familia a León, ¿no? Y ahí, en la cena
de la Peña, pues estaba invitado también Rafa, y ahí es donde nos conocimos en persona, o sea, más profundamente, ¿no? Y hablamos, él me agradeció, que me dijo que fui la única persona del Real Zaragoza que quitó hierro al asunto, que le perdoné por la acción, porque todos nos equivocamos, y eso lo agradeció porque todo el mundo en aquel momento pues le estaba machacando, ¿no? Evidentemente fue una jugada muy contestada aquí en Zaragoza porque lo representaba, íbamos ganando 3-1 al Fútbol Club Barcelona, un partido donde nosotros prácticamente no éramos favoritos y estábamos sometiendo a todo un Barça, que estaba Guardiola, Popescu, Ronaldo, Figo, bueno, un equipazo. Y a raíz de esa jugada pues perdimos 3-5, ¿no? Con el penalti de expulsión. Entonces eso hizo mucho daño. 3 jornadas después echaron a Víctor Fernández y esa temporada nos vimos abocados a salvar la categoría. Pero gracias a Dios pues pude conocer personalmente a Rafa y siempre mantenemos en contacto, nos llamamos varias veces, hemos coincidido también en otros actos y la verdad es que la relación es muy cordial. Él hace 2 años, cuando mi hijo con el de Andorra jugó en Oviedo y en Gijón seguidos, estuve toda la semana en Asturias y me bajé 2 días a León y me regaló hasta un chorizo que hace él y tal. Muy bueno, por cierto, ¿eh? Y la verdad es que, bueno, estamos pues en esta situación y agradecido, como dice él, ¿no? De que esa jugada, tristemente recordada por lo que nos pasó, pero propició pues conocer a una persona maravillosa, una persona que mucha gente le trata injustamente por lo que hizo, porque es una persona muy dadivosa, está pues, perfectamente conectado con mucha gente que pues ayuda a los chavales jóvenes, es muy didáctico, una persona que bueno, va a los colegios a dar charlas. Yo creo que hay que conocerlo más a profundamente para hablar de Rafa, que aquella jugada pues no le hizo justicia a su carrera como asistente. Yo creo que, bueno, al fin y al cabo todos cometemos errores, ya tenemos que perdonarlos y si nosotros los futbolistas comentáramos todos los errores que hemos tenido en nuestra carrera, imagínate. Y los árbitros, pasa que, claro, aquel error pues tuvo mucha trascendencia y le penalizó bastante. Pues ahora en frío, hombre, se ve diferente la cosa, pero entrando un poco más en la jugada, cuando a ti te saca la tarjeta, sabiendo todo lo que no ha pasado en este caso, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué piensas en ese momento? Bueno, pues fue un acto de impotencia, me tiré al suelo porque no quería pues, entrar más en conflicto porque, bueno, estaba la cosa como para que yo le dijera algo, ¿no? Improperio a Mejuto González o a Rafa, ¿no? Yo traté de evitar también las cámaras y los micrófonos cuando salí, porque en aquel momento se permitía, cuando salías del túnel vestuarios, que te entrevistaran y no quise hacer ninguna declaración porque estaba muy caliente. Y bueno, yo creo que actué de una manera con madurez. Ahí ya tenía, pues creo, 27 años y bueno, traté de buscar el perfil pues de esperar a la ducha, esperar a la rueda de prensa posterior, porque en aquel momento el síntoma de impotencia que tenía era muy alto y no quería, ¿no? Acrecentar más la polémica y pues crear un conflicto que a lo mejor después me hubiera arrepentido. Yo te quería preguntar, Xavi, en ese área, ahí en la Romareda, en un partido tan emocionante como el que estabais viviendo, estabas tú, estaba Couto, que bueno, a ver, tenéis vuestras estadísticas de tarjetas, etcétera. ¿Es verdad que había mucho forcejeo y mucha tirantez en ese área o igual no era para tanto? ¿Qué se estaba cociendo en ese Sí, área? yo siempre lo he hablado con Rafa, ¿no? Lo he hablado con Rafa y claro, ahí yo creo que él se confunde porque el que marcaba los corners a Couto era yo, ¿no? Entonces, claro, yo lo marcaba y sí que, como tú dices, pues había forcejeos, había agarrones, en aquella época no había VAR. Entonces, intentabas pues que el rival no tuviera esa ventaja que te puede sacar en un córner o en cualquier jugada de estrategia, ¿no? Entonces, lo que busqué era eso, ¿no? Evitar pues que Couto, que era un especialista, marcaba muchos goles tanto en el Oporto como en el Barça, que no tuviera esa ventaja que él quería buscar. Y es cierto, ¿no? Que él cuando acaba la jugada la coge Juanmi, nuestro portero, él me pisa por detrás, en un acto pues, de impotencia o lo que sea, ¿no? Entonces yo me giro para pedir explicaciones a Couto y fue cuando Solana, mi compañero, pues intercede, se pone por medio y no es que ni le agrede, le da un manotazo tampoco, ¿no? Le pone la mano detrás en el cogote para diciendo, vete de aquí, Couto y tal, o Fernando, no sé qué le dijo. Y claro, cuando notó la mano, Fernando Couto parecía que le habían matado, un francotirador desde la Romareda. Y bueno, yo creo que Rafa, cuando ve que cae Couto, entiende
que soy yo porque estábamos todo el partido, ya era minuto 70 o por ahí. Él se pensaría que yo había hecho acto pensando que era una respuesta a lo que me había hecho Fernando Couto. Por eso entiendo el error, porque Solana y yo nos parecemos poco. Y una vez que te expulsan, el Kili González, que era un jugador canchero, ¿qué es lo que hizo con el brazalete? Sí, bueno, esto fue en una expulsión en el Camp Nou. Esto fue una Y expulsión en el pensaba que Camp había sido, Nou. pensé que Sí, había sido en esta misma. ahí no era capitán todavía. En esa Ujú. jugada, en ese partido no era capitán, pero sí años después, en un partido en el Camp Nou, que también en minuto 89 así, me sacó la segunda amarilla. Y el Kili, claro, me quitó el brazalete porque se ve que en Argentina, si al capitán lo expulsan, le penalizan más las rojas, ¿no? Les pone más partido. Entonces me lo quitó y se lo dio a otro, no me acuerdo quién era, pero él pensando que pues aquí en España pues hacía esto y me quitó el brazalete y se lo dio a un compañero para pues la posible sanción de más de un partido pues no me cayera sobre mí. Ujú. Hablando de la intrahistoria de aquella famosa jugada, ¿algo te dijo García San Juan, creo que fue? Sí, correcto. Es que gracias a San Juan, claro, yo no me acerco, ¿no? Porque yo intuía algo, ¿no? Yo no me acerco a la acción que está Rafa con Mejuto y García San Juan sí que se acerca, está también Poyet, que le dice, levanta la bandera, déjate expulsar. También estaba Paquetiguera, el capitán era Paquetiguera, sí, por eso. Entonces San Juan me viene y me dice, oye, vete, que ha dicho que ha sido el 6. Digo, pero bueno, además, ¿cómo voy a ir si el árbitro está ahí? Que no puede ir del campo sin el árbitro me dé el consentimiento y no va a permitir el cambio. Vete, que te va a expulsar. Y digo, Jesús, que está el árbitro ahí. Sí que es cierto, en aquel momento también hasta Poyet, recuerdo que estaba haciendo como ademanes de cuando me saca la roja de nos vamos, que esto es una injusticia tremenda. ¿Has visto, Xavi, la cantidad de cosas que saben Pablo y David? ¿Cómo manejan información No, ahí? es una No se les pasada, me escapa está una, ¿eh? sorprendiendo, ¿eh? Yo pensaba que no sabía Sí, tanto de esto. me está sorprendiendo a mí y estoy con ellos, o sea que no te digo más. Yo me Nada, acuerdo, yo me acuerdo que el otro liniel se llamaba Camblor, porque como me he visto el vídeo 1000 veces, hubo un momento que Rafa dijo, pregúntale a Camblor si ha visto algo. Ya la desesperada, era el plan C ya del pobre Rafa. Pues os voy a explicar una anécdota porque Rafa, cuando vino a hacer a los 25 años el reportaje que hicimos con el Chiringuito aquí en la Romareda, que nos dejaron entrar a simular que ni Mejuto ni Couto quisieron venir, estaba con Solana, con Rafa, nos explicó que después del partido salieron 3 horas después, o sea, de la Romareda acordonados por la policía, y ya los dejaron en un coche que llevaba a Rafa hacia León, porque venía con Mejuto que lo dejaba en Oviedo, y se ve que no tenían gasolina y pararon en Sobradía en una estación de servicio cercana a Zaragoza, que ya la policía les había dejado. Y entonces dice que al poner gasolina fue Rafa, ¿no? A la ventanilla a solicitar poner la gasolina. Dice, me llena el tanque. Y claro, el propio que estaba dispensando la gasolina dice, el que te voy a llenar de gasolina es a ti, le dijo. Lo reconoció claro, había visto el partido Canal Plus. El que te voy a llenar de gasolina es a ti, no al coche. Esa anécdota me la explicó Rafa a los 25 aniversario. madre mía. Bueno, pues nada, a todos los que estáis al otro lado, recordaros que podéis haceros fan y formar parte de las entrevistas del Bigote de Abadía. Es muy fácil, entra en iVoox, dale a apoyar y por menos de lo que cuestan 2 cafés, sé fan del Bigote de Abadía. Así que nada, hasta aquí la parte de la entrevista. Xavi está más o menos recordando tu carrera. Ahora vamos con 3 juegos muy cortos. El primero te lo va a contar Pablo. Eso es, Xavi. Vamos con los juegos. Empezamos con el primero, el de los nombres propios. Esto consiste en el que yo te digo una serie de nombres, entrenadores, compañeros, etcétera, y tú me los tienes que intentar definir, si puedes, con una sola palabra. Vale. Empezamos con el primero. Pablo Alfaro. Contundente. Snyder. Raza. Chilabert. Personalidad. Cafú. Mito. Chechu Rojo. Una leyenda del Atleti. Chucho Solana. Compañero. Andreas Breme. Ambidiestro. El único que he visto en mi vida. Eso es. Y Juan Malillo.
entrenador. Perfecto. Vamos a hablar un poco y a repasar los nombres de los que hemos tratado. Vamos a empezar con Chilavert, José Luis Chilavert. Llegó joven al Zaragoza, de momento no tenía un recorrido tan amplio en su carrera futbolística y luego se vio que era un tipo con una ambición, una personalidad arrolladora. ¿Era así Chilavert en el Zaragoza, tan jovencito? ¿Cómo veíais a Chilavert? Sí, él era joven cuando coincidió con el primer año y lo cierto es que tenía una personalidad tremenda. Era un futbolista que, a pesar de ser portero, tenía un alma de futbolista. Él quería tirar los penaltis, las faltas. Cuando los sábados hacíamos una pachanga para preparar el partido el día anterior, él quería jugar de jugador. Y lo cierto es que he visto pocos futbolistas, no solo porteros, pocos futbolistas, con ese golpeo, ¿no? Y es cierto que lo pude disfrutar solo un año, pero ha sido un gran compañero con eso, ¿no? Con toda su faceta que ha tenido pues siempre a lo mejor esa polémica, ¿no? Con los rivales, con gente de otro perfil, pero es evidente que luego la carrera que hizo en Argentina, creo que es el portero de la historia del fútbol que tiene más goles a su favor, que rondan los 60 goles, eso me parece increíble, ¿no? Que un portero tenga esos registros. Y es cierto, ¿no? Que él en Zaragoza estuvo poco tiempo. Hay esa anécdota, ¿no? Que hizo el gol contra la Real y luego nos metieron el gol en la jugada siguiente. Pero la verdad es que es de las grandes cosas que me ha pasado en el fútbol, ¿no? Tener un compañero como Chila que bueno, puedo presumir, ¿no? De haber sido su defensa. Luego vamos a hablar de otra leyenda, Cafú. Llegó también joven a Europa, concretamente al Zaragoza, y se topó con un gran Belsué de lateral derecho. Y Cafú, pues bueno, no lo pudo quitar, no le pudo quitar el puesto. ¿Pensabais que Cafú iba a llegar luego a ser lo que fue? Bueno, ya venía con una buena trayectoria. Ya había jugado bien el año 95, él ya había jugado la final del 94, del Mundial, ya era campeón del mundo. No era titularísimo porque, bueno, él, como otros jugadores sudamericanos, la mitad de temporada que en Sudamérica no se juega, o sea, se juega la segunda vuelta, como dijéramos, pues él vino para luego fichar por el Milan, ¿no? Y estar esos 6 meses. Y lo cierto, como dices tú, ¿no? Se topó con un lateral que estaba a un nivel altísimo, como Alberto Belsué, y fue imposible, ¿no? La mayoría de partidos lo jugó Alberto, hasta llegó a jugar de lateral izquierdo muchos partidos. De hecho, con que yo estaba sancionado ahí en Stamford Bridge, ese partido que he comentado antes, él jugó lateral izquierdo y Solana, que era lateral izquierdo, se puso central con Cáceres. Por eso digo que tuvo la mala suerte de encontrarse con un gran Belsué, pero ahí ya se denotaba, ¿no? El talento que tenía una potencia física tremenda, unas ganas de triunfar en el mundo del fútbol, una calidad técnica, bueno, brutal. O sea, la pena que tuvimos que no podía quedarse en el Zaragoza por contrato y fichó por el Milan, pero la verdad es que fue un ejemplo, aparte como persona, porque no es fácil, por el tema de extranjeros, no pudo estar ni convocado en la final de la Recopa, no estaba ni en el banquillo. Y eso pues demostraba, ¿no? la humildad y el respeto que tenía una persona que año anterior había levantado una Copa del Mundo. Y eso también pues demuestra que, aparte de un gran futbolista, era una gran persona. Luego Pablo Alfaro. Subimos hace meses una foto a nuestra página de Instagram en la que sales tú jovencito con Pablo Alfaro, los dos jovencitos en la Romareda, una clásica foto que seguramente la conozcas. Yo tenía miedo que Instagram nos cerrara la página, porque claro, y después, ostras, si esto hacen un barrido y suman 38 tarjetas rojas, pues cuidado. 36. No nos vamos a pasar. 10 has llegado. ¿Cómo era Pablo Alfaro? ¿Tú crees que era de verdad tan contundente, tan duro? Bueno, él era un central distinto a mí, ¿no? Nos compatibilizamos muy bien por eso, ¿no? Porque teníamos perfiles diferentes. Él era más duro, más veloz, mejor en el juego aéreo. Yo era más de anticiparme, de intuir la jugada, de sacar la pelota mejor jugada. Pero él, la verdad es que bueno, tuvo esa mala fama que a veces pues te da alguna serie de jugadas que bueno, sí que es cierto que bueno, cuando no había VAR y todo eso, pues sí que en el fútbol antes pues sí que había algunas entradas mucho más duras que ahora, pero bueno, sin mala intención. Él ha sido siempre pues una persona muy, muy querida en el mundo del fútbol por los compañeros, por los rivales,
pero sí que es cierto que, como he dicho al principio del programa, era difícil ser delantero en aquella época, ¿no? Pero bueno, yo creo que Pablo luego tuvo una carrera exitosísima con el Barça, estuvo en grandes equipos como el Atlético de Madrid, luego estuvo en el Sevilla haciendo historia y bueno, ahora es un gran entrenador. Y bueno, lo mejor de Pablo así también, pues las vacaciones que hemos pasado juntos, ¿no? Y como tú dices, hay una anécdota muy, muy buena que cuando fuimos unas vacaciones en Ibiza, era pues, los años casi 2000, ¿no? Y está ahí Lavi Champions, que es una persona muy querida en Ibiza, que bueno, siempre pues después del día de playa pues hacen una pachanga de exjugadores cercana ahí en una playa, no me acuerdo cómo se llama la playa, pero es muy, muy conocida. Y le dije yo a Lavi, digo, mira, Lavi, entre este y yo, como has dicho antes, tenemos 36 rojas. Como nos miren de cerca y piensen que vamos a jugar a esa pachanga, la gente, pues venía Aguilera, venía Kiko, Michel del Madrid. Digo, cuando nos vean llegar a nosotros dos, saldrán corriendo y dirán, no, que no jugamos, que estos dos nos van a dar mucha leña. Recuerdo otra anécdota, ahora que has nombrado a Michel, entre Michel y Pablo Alfaro en un Real Madrid-Zaragoza. ¿Qué le dijo Pablo Alfaro a Ostras, Michel? estás muy bien informado, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, Michel, y yo tengo mucha amistad con él, fue entrenador, o sea, profesor mío en la escuela de entrenadores cuando me saqué el título nacional, con Guardiola, con Luis Enrique, y tengo muy buena relación con Michel, un tío fantástico. En el campo era un poco así, carácter madrileño, ¿no? Chulapón y tal. Y perdimos 4-0 en el Bernabéu y bueno, y Michel se acercó a Pablo después del partido con la pelota en la mano y le dijo, bueno, huélele a Pablo que no, no lo habéis olido en todo el partido. Y Pablo Alfaro lo quería matar y tuvimos que pararlo y tal. Porque la verdad es que le pegó una buena vacilada ahí Michel y tuvimos que socorrerle porque Pablo se lo tomó bastante mal. No vaya el peligro. Sí, no tenías miedo, Michel, no tenías miedo. Ahora vamos a hablar de otro vacilón. Hemos entrevistado a excompañeros tuyos del Zaragoza, Paco Gémez, hemos entrevistado a Pierre, Moisés García León, Geli, y muchos de ellos nos han hablado del Chucho Solana. Nos han contado anécdotas inverosímiles del Chucho Solana. Una me acuerdo que nos contó Moisés García León, que tanto él como Esteban, que eran los laterales, llamaban a los extremos rivales por el apodo para desconcentrarles. Luego nos contaron otra de Pachi Salinas. Parece ser que venía de meterse 2 goles en propia en las 2 últimas jornadas y cuando Pachi Salinas se acercó en un córner a rematar, parece ser que el Chucho Solana le dijo, pero Pachi, tú vete de aquí, que tú los goles te los metes en la otra portería. ¿Recuerdas alguna más del Chucho Solana, aparte de la de Couto y la que hayamos hablado? Sí, es que Chucho en el campo era también vacilón. Además es muy amigo de Michel. Son muy amigos y en el campo esa que dices tú la hacía mucho con los jugadores rivales y todo eso, de pedírsela a Felipe Miñambres. Recuerdo que en la Romareda, en un Zaragoza-Tenerife, se la pasó hasta 3 veces. Por encima le dices tú, lo decía por el nombre, ¿no? Bueno, Felipe era, claro, Miñambres, pero decía, Felipe, sí. Y Felipe sin mirar se la pasaba. Y luego también, pues, decía cuando... yo me acuerdo al masajista nuestro, que también era un poco vacilón, salió a atender a un compañero nuestro y dice, que le ha metido un codazo del Sevilla, ¿cómo se llama? Dice, sí, Zamorano. Y dice, pues ya sabes, me la agarras con la... Y estaba todo el rato ahí, sí, vacilando, ¿no? Era una pasada. El Chucho es que en el campo, ya te digo, tenía una forma de entender todo que nos reíamos todos muchísimo, ¿no? Y ya te digo que un compañero extraordinario. Y me acuerdo de una anécdota muy buena contra el Barça de Stoichkov. Que Stoichkov, cuando llega el año 90, pues jugamos... No, era el año 91, ya habían ganado la Liga el Barça. Chucho llegó a la 91 a Zaragoza y jugamos contra el Barça en el Camp Nou. Y Stoichkov le dio una patada, no sé cómo vino todo y tal, y se picaron, ¿no? Y entonces Stoichkov ya hablaba un español así un poco, le dijo, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y Solana, que venía de ganar 5 ligas seguidas con el Madrid, le dijo, tú cuando ganes 5 ligas seguidas, empezamos a hablar. Y claro, me acuerdo
Que digo, seguro que Stoichkov se ha ido a casa, porque claro, en aquella época en internet y eso no había mucho, ¿no? Digo, se miraría en los cromos a ver quién era Chucho Solana, dónde había jugado para ganar 5 ligas. Y además, claro, llegamos, el Barça ganó 4 creo seguidas, y yo le decía a Chucho, se te está acabando el rédito, porque como van en la quinta Stoichkov, te va a decir que ya te he igualado las 5 seguidas que ganaste en el Madrid, ¿no? O sea, fue muy buena porque Chucho del campo, ya te digo, era muy vivo para alterar al rival. Sí, sí. Era un auténtico crack. Vamos a hablar ahora de otro crack. Yo de pequeño tenía miedo a Freddy Krueger y a Snyder cuando le veía en los cromos. Un tipo que yo no le veía nunca sonreír, tenía una mala leche tremenda. Por otro lado, me da pena porque metió un golazo en la final de la Recopa, pero claro, con el gol de Najin, su gol quedó en una auténtica baratija. ¿Cómo era Snyder? ¿Tenía tanto carácter ese tipo? Sí, sí, Juan tenía una raza y un carácter que nos veía muy bien, ¿no? Porque yo creo que nos hacía también mejorar en ese aspecto, ¿no? Y siempre es bueno tener en el equipo alguien así, ¿no? Vino muy joven a España, estuvo en el Madrid, pero sus mejores años fueron en el Real Zaragoza. De hecho, cada año que he estado en el Zaragoza, en los 3 ha ganado un título. O sea, debe ser de los pocos futbolistas, o el único que puede tener ese palmarés. Y Juan, ya te digo, que no se arrugaba nunca, que nos impulsaba siempre a ser valientes, a ser competitivos y bueno, solo en el día a día. Recuerdo cuando vino la última etapa, que nos vino, fue el año de la Copa del Rey del 2001. Vino la segunda vuelta, que estábamos mal en Liga y prácticamente él nos salvó de bajar a segunda. Hizo en la segunda vuelta 11 goles y vino cojo, o sea, literalmente cojo. Solo jugaba, no entrenaba porque tenía los 2 tendones operados de Aquiles. No podía entrenar porque tenía molestias y recuerdo, ¿no? que estábamos en los entrenamientos, él no podía prácticamente entrenar y cada partido daba una demostración de profesionalidad y consiguió salvarnos con 11 goles. De hecho, es uno de ellos al Oviedo desde el centro campo a Esteban, que fue tremendo. Yo creo que ese año nos salvó de no bajar a la segunda. Y llevamos con el último, para terminar, con Andreas Brehme. Un tipo que, por lo que nos han contado la gente del Zaragoza, tenía una calidad inmensa, ambidiestro, como ya has dicho, uno de los mejores laterales que había en el mundo. Moisés García León nos contó una anécdota muy curiosa en el que parece ser que Andreas Brehme durante un tiempo estuvo jugando de medio centro en el Zaragoza y él además le gustaba jugar en esa posición. Sin embargo, parece ser que el Zaragoza fichó a un mediocentro como Santi Aragón. Y los veteranos, yo no sé si le decían o le decíais, oye, Andreas, que se te va a acabar el chollo de jugar de mediocentro, que te van a poner otra vez de lateral. Y él decía, no, yo medio centro, hasta que llegó el día D, y llegó Víctor Fernández al vestuario y dijo, Andreas Brehme, lateral izquierdo. ¿Viviste aquello? ¿Fue verdad? ¿Qué pasó? Sí, lo que pasa es que hay un matiz. Eso fue en la charla de Víctor, que es cierto, ¿no? Que cuando se lesiona a Darío Franco, que jugaba de medio centro, pues Víctor Fernández lo recoloca de lateral a medio centro y claro, imagínate con la calidad que tenía, con las 2 piernas, desplazamiento largo, filtraba pases por dentro, bueno, un espectáculo. Cuando se recupera Darío Franco de la lesión y en el mercado de invierno se ficha Santi Aragón, claro, todos intuíamos que iban a jugar doble pivote Santi y Darío Franco. Entonces, me acuerdo que el Paquetiguera, que era otro bromista como Solana, pues le dijo, Andy, mañana a correr, en la banda, con que tampoco hablaba un castellano muy fluido en italiano, por la bandi y tal, a correr y tal, no sé qué. Y él decía, no, yo pivote, alenatore de pivote. Y cuando llegó la charla, pues sí que es cierto que pues Víctor dijo que iba a jugar en la banda izquierda y nada más lo puso en la lista, en la pizarra, en la banda izquierda, pues soltó la frase de yo ahí no juego, ahí no he jugado nunca. Dijo así. ¿Y cómo que no has jugado nunca? Se giró Víctor Fernández y dijo, pero si tú has jugado con... Además le puso la alineación del Inter, ¿no? Con Bergomi y Ferri, no sé quién, tú y tal. Y dice, no, yo o juego medio centro o no juego. Y ahí Víctor estuvo fuerte, porque realmente él le puso entre la espada y la pared y Víctor dijo, pues no quieres jugar, pues lo tachó y puso Lizarralde, siguió dando la charla y bueno, yo fue la última vez que vi a Andy que para descanse, ¿no? Porque no, después estuvo comiendo con nosotros, se fue a casa y ya no vino más a entrenar, rescindió el contrato y ya se fue. Yo creo que forzó la salida porque él tenía la familia en Milán y no estuvo muy a gusto. De hecho, pues muchos partidos, pues después del partido cogía el coche y se iba
hasta Milán en coche, o sea, una locura. De cierto que, bueno, no es que no nos integrara, pero claro, venía también, en el año 90 fue campeón del mundo. Y que me acuerdo que hay una anécdota que cuando le preguntamos, ¿no? Porque claro, al principio pues tuvimos mucha relación con él cuando vino y tal, y le preguntamos en la cena qué pensaba, ¿no? Cuando tiró con un penalti con la derecha, porque se sentía cómodo tirando, siendo zurdo con la derecha, porque decía que golpeaba mejor con el interior. Y claro, dice que le preguntamos, ¿no? Que sentía tirar una final, tanta responsabilidad, un penalti de esta envergadura, ¿no? Dice, pues no, yo pensé en mi hermano. Estaba pensando en mi hermano cuando iba a coger la pelota. Dice, está en Mallorca, dice, con los alemanes viendo la final, tomando una cerveza. Dice, no le puedo fallar a mi hermano. Dice, es que lo van a matar si no hay en Mallorca. Pero después, al cabo de un tiempo, un periodista, un compañero vuestro, me hizo esa pregunta y se ve que fue a Italia y se ve que Klinsmann le dijo, imagínate, cogió la pelota porque lo tenía que tirar Mazaus, pero Mazaus no se atrevió a tirarlo y lo tiró Breme. Y Klinsmann le fue detrás y dijo, Andy, si metes el penalti, somos campeones del mundo, ¿eh? Y dice, hostia, pero qué presión le metió, macho. En minuto 80 y dice, tienes que meterlo, somos campeones del mundo. Y digo, macho, esto no puedes decir a un compañero para meterle semejante presión. No, pero la verdad es que fueron años buenos con Andy. La pena es eso, ¿no? Que falleció hace poco y también una leyenda que pasó por Zaragoza, también de puntillas, porque ya venía de una otra dimensión, ¿no? De jugar en el Inter, de ser campeón del mundo y hasta se fue bota de bronce, o sea, que fue, o sea, perdón, balón de bronce, o sea, que fue el tercer mejor jugador cuando el balón de oro se daba y era defensa, o sea, que era muy difícil en aquella época, siendo defensa, ser bota de bronce, o sea, balón de bronce, por favor. Vamos con el siguiente juego, Xavi. Este se llama Cortitas y al pie y como estarás viendo nos encantan las anécdotas y nos estás contando un montón de ellas. Así que vamos a ver si te podemos rascar alguna más. Vamos allá. La primera de todas, un apodo por el que te conocéis tus compañeros. Bueno, no he tenido muchos motes, ¿no? Recuerdo uno que me puso Pascual Sanz con Pablo Alfaro, que como nos llamaban las Torres Gemelas y tal, y yo era muy delgado porque cuando llegué a Zaragoza en la mili comí mal y estaba demasiado delgado. Y me llamaba Manute, y todavía Pablo Alfaro me sigue llamando Manute Bol. La verdad es que también falleció el pívot aquel que era muy delgado de la NBA. Y me llamaban algunos Manute. Sí. Un compañero de habitación con el que mejor te lo pasabas. Pues fíjate que, bueno, estuvo con Pablo Alfaro, pero estuvo poco tiempo, pero me pasé muy bien con, no sé si lo recordáis, con la Bruja Berti, un jugador de River que también jugó en Boca, que sí. Aparte, y a veces por la noche hablaba y me levantaba. Y recuerdo una noche que me levanté y tal, y estaba pensando que estaba soñando, y le tuve que decir, no, Bruja, Sergio, que no, que estoy despierto. No, pero era muy gracioso, la Bruja Berti. Pasamos un año, a pesar de que él le costó adaptarse y tal, pasamos un año muy, muy divertido. Con el que más he estado de habitación ha sido con Pablo Díaz, que vino del Sporting, y estuvo los últimos 4 o 5 años con él de habitación. Con el más estado es posiblemente con Pablo Díaz. Un compañero al que recuerdas con especial cariño. Bueno, pues con Sergi para descanse, Sergi López. Tuvimos la desgracia que nos dejó el año 2007. Creo que ha sido mi mejor amigo dentro del fútbol. Fue un drama, ¿no? La forma que murió y todo eso. Y desde aquí me gustaría recordarlo con todo el cariño del mundo, porque encima hay anécdotas muy buenas, ¿no? Porque él animó muchísimo con el megáfono en la final de la Copa del Rey, la Recopa. Él era tan ultra, tan aficionado del Zaragoza, y cuando no iba convocado, se iba con los ultras del Zaragoza, con los ligallos. O sea, era tremendo. O sea, se iba a ver el partido con los aficionados más ultras del Real Zaragoza, y lo que demostraba eso, ¿no? Y recuerdo que la celebración en la Plaza del Pilar, desde el balcón del ayuntamiento, la animó él con el megáfono. O sea, se sabía todas las canciones y las iba pues haciendo como un maestro de ceremonia, ¿no? Yo creo que en el zaragozismo se le quiere mucho porque no pudo aportar mucho en el campo, pero como tuvo la suerte pues, de calar muy hondo en el vestuario y en la afición, y desde aquí me gustaría mandar un abrazo a toda su familia, pues es hermano de Gerard López,
de Juli, la familia fantástica del mundo del fútbol. Los tres hermanos jugaron en el Barça, que no es fácil. Ujú. A pesar de que, como hemos dicho, no eras un jugador leñero, tuviste muchas expulsiones a lo largo de tu carrera. ¿Cuál fue la más temprana? Bueno, que creo fue con el Cádiz, que estaba Derticia, ¿os acordáis de Derticia? Sí. Delantero del Cádiz, que, bueno, fue una jugada, una segunda amarilla, que el árbitro interpretó que era una obstrucción, y esa fue mi primera expulsión. Luego, la verdad es que no ha habido... No era muy protestón por protestar, la verdad es que tiene muchas dobles amarillas, y cuando empecé yo en el 90 fue cuando se instauró la famosa jugada del último hombre, que de hecho esa fue en Copa, se la contaba como expulsión en Liga, pero Díaz Vega me expulsó a minuto 1, que fue tremendo, ¿no? Porque Monchu y yo, pues un balón en largo, nos tropezamos porque la pelota ya la cogía el portero y me expulsó, que luego al partido siguiente me encontré a Díaz Vega, el siguiente partido me dijo, hostia, Xavi, perdona, me equivoqué, luego lo vi por televisión, digo, tranquilo, pues no pasa nada, eso fue un error, pero me acuerdo que estaba el partido a las 9 y estaba a las 9:05 duchado ya en la... Esa noche no pude dormir porque había activado toda la adrenalina y de la impotencia de no haber podido... Y aparte también una anécdota de estas que os gustan, porque mi mujer estaba en aquella época, creo que fue el año 93, que aparte ese año ganamos la Copa del Rey, es un partido de Copa que nos quedamos con uno menos con el Sevilla y ganamos 2-1 con uno menos. Imagínate con el equipazo que teníamos y ganamos el Sevilla con uno menos durante 90 minutos. Y recuerdo que mi mujer estaba estudiando y vino a la Romareda en taxi después de acabar los estudios y llegaba a 9:05 y tal y le preguntó al taxista, ¿cómo van y tal? Dice, 0-0, pero ya han expulsado a uno. Dice, seguro que sea mi marido. Dice, ¿quién es su marido? Xavi Aguado. Dice, pues sí, lo han expulsado. Dice, acertó. Esta anécdota nos viene muy bien porque la segunda pregunta iba precisamente sobre un taxi. No era este taxi, sino te iba a preguntar cuál es el conductor de taxis más famoso que has tenido o más vinculado al fútbol que has tenido. Bueno, ahora esa vez me has pillado. Pues, era un señor, creo. ¿Podía ser Juan Señor? Juan Señor, vale, ahora te he pillado. Sí, ahora te he pillado. Lo de taxi me ha dejado descolocado. Sí, normal. Pero sí que es cierto. Luego te explicaré una anécdota con un taxista de Albacete. De Albacete, que esa es buena también, con Andoni Cedrún. No, sí que es cierto esto, porque yo estaba haciendo la mili y me dijo el comandante, bueno, no era comandante, era subteniente, perdón, subteniente que era directivo del Zaragoza y, entre comillas, ahora se puede decir, que me enchufó en la mili, porque ya después de fichar por el Zaragoza hice muy, muy poca mili y me colocó en el mando de transporte y esa noche, claro, me dijo, Xavi, no te irás con todos a la pretemporada en Andorra, se hacía en Andorra pretemporada, te vendrá a buscar Juan Señor. Digo, ¿cómo? Dice, sí, te vendrá a buscar Juan Señor. Y temblando toda la noche, las piernas, no pude dormir. Es como si le dices a un jugador del Barça B que le va a venir a buscar Messi y te va a subir a Andorra en coche. ¿Sabes? Imagínate, yo muerto de miedo y con Juan Señor, una leyenda absoluta del Zaragoza, de la selección española, y claro, todo el viaje hablando de fútbol ahí, bueno, y de hecho, fíjate la anécdota que llegamos a Andorra, ya llevaban 2 días ahí de pretemporada, vamos a la habitación y estaba el Paquet Higuera con Miguel Ruiz, un portero que había también ahí, y estaba ocupada. Entonces bajamos a la recepción y dice, oye, que la habitación que nos has dado está ocupada. Y dice, pues no queda más habitaciones que una habitación de matrimonio. Y digo, vale, Juan, yo me voy había una especie de sofá, yo voy a dormir al sofá y tú te quedas a la cama de matrimonio. Y dice, no, que yo hablo mucho, Xavi y tal. Y aparte tú tienes que entrenar porque ya le habían detectado el problema del corazón y ese año no pudo jugar. Vino a la pretemporada pero no tenía actividad, ¿no? Y entonces imagínate, yo pensando, yo estoy aquí en un sofá, o sea, en una cama de matrimonio y Juan Señor en la habitación de al lado durmiendo en un sofá. Digo, esto es su genio, macho. Oye, ¿y la del taxista de Albacete? Yo soy católico, practicante, y entonces con Andoni Cedrún, que también es católico vaticano, pues
cada desplazamiento pues preguntábamos si había una iglesia para ir a misa por la mañana, ¿no? Y en Albacete nos llevó un taxista. El año anterior hubo una jugada no graciosa. Espero que no me oiga Andoni, porque se enfada mucho esa jugada, que despeja Cáceres, pierde Andoni la visión de la pelota, acaba botando en el suelo y se mete para adentro. Andoni no la vio y fue un desastre. Era más el 2-1, minuto 90. Y aquel año, 2 años anteriores, había fallecido Rommel Fernández, un delantero, ¿os acordáis? Del Tenerife y Albacete. Sí. Y nos reconoció el taxista, vio que era Cedrún y tal. Y dice, hombre, Cedrún, dice, el año pasado, vaya gol te metió Rommel Fernández desde el cielo. Ostras, macho. Tío, qué animal. Y Andoni se cabreó y dice, me hubiera bajado del taxista, macho, vaya broma más macabra. El boli. Sí, el taxista se pasó ahí. Vamos con la siguiente. Una anécdota con un árbitro. Una que se te venga así en la cabeza con un árbitro. Bueno, a mí no me pasó esta anécdota, pero yo tengo mucha relación con Celino Gracia Redondo, que de hecho pitó mi homenaje. Yo al lesionarme no pude despedirme y el Zaragoza, bueno, organicé yo un homenaje con exjugadores, el equipo de la Recopa y tal, y Celino tenía mucha relación conmigo, hicimos una rueda de prensa y tal, y a Celino le preguntaron también, que estaba pues, para hacer la rueda de prensa y tal, si con que venía el Barça, si el Barça le iba a hacer un homenaje por aquellos partidos de Tenerife que pitó al Madrid. y recuerdo que Celino me explicó una anécdota que cuando no había VAR y no había pinganillo, pues el árbitro pues muchas veces se acercaba al linier para echarle el muerto al linier, que bueno, que Rafa siempre había dicho pues, que Mejuto se había acercado también para echarle el muerto, ¿no? A Rafa. Y de hecho, una vez que se acercó a un árbitro, a un asistente, me dijo el nombre, no me acuerdo quién era, y le preguntó Celino al asistente, ¿qué has visto en esa jugada? Y le dijo al asistente, lo mismo que tú. O sea, como diciendo, vete de aquí, a mí no me eches el muerto, que he visto lo mismo que tú. Buena, ¿eh? Cuando le hacemos esta pregunta a los entrevistados, un clásico de las respuestas es Brito Arceo. Brito Arceo tiene cantidad de anécdotas con los jugadores también. ¿Recuerdas alguna especial con él? Bueno, con Brito Arceo es que me expulsó. Tú fíjate qué expulsión me mete. Es que esa expulsión es increíble. Era la época que no había el descuento, ¿no? No había salían a los 7 minutos ni nada. Y en la Romareda no se paraba el reloj. Había un reloj digital y creo que era el 90 y pico. 98, 99. Entonces tenía la pelota Cedrún para sacar de centro y le hago ¡Brito! Y le hago con el reloj. Y vino como un poseso desde medio campo, como un poseso, a sacarme la segunda amarilla. Hostia, digo, pero bueno, Brito, macho, que solo te pidió, me está echando el público encima y no, minuto 99, te estoy pidiendo el tiempo y me expulsas por esto. Y luego la siguiente jornada me gritó, perdona Xavi, que estaba muy caliente, no me perdona. Digo, a ver, otra expulsión al cazo. Y ya la última, que es una clásica de esta sección, la mayor bronca que recuerdas puede ser en el campo de fútbol, en un vestuario, del míster a los jugadores, una bronca de estas gordas que pasa el tiempo y no olvidas. Bueno, pues la que nos metió Lillo, pero fue en el descanso, para que veas la visión que tiene Lillo, tenía y tiene, vamos, porque por eso la ha cogido Guardiola de segundo ahí. Y ganamos 4-1 ganamos 4-1 al Wisla Cracovia en casa, partido de la Recopa. No, era Copa de la UEFA, sí, Europa League. Y nos dijo en entrenamiento Lillo, ya el martes, antes de viajar a Polonia, nos dijo, vigilar que después de la gran cagada, o sea, de la gran hombrada, viene la gran cagada, avisándonos de que no nos relajáramos ahí en Cracovia. Y en el descanso íbamos ganando 0-1. Y nos echó una bronca en el vestuario que yo flipé. Acuña, bueno, le dijo de todo, que estaba jugando a un ritmo que su abuela jugaba mejor, más rápido, que bueno, la verdad es que quedamos todos anonadados. Dice, como sigamos así, nos vamos a llevar un disgusto. Y nos lo llevamos. Nos remontaron 4-1 y perdimos por penaltis. Imaginaros lo que veía Lillo antes de nosotros. Fíjate.
Perfecto, Xavi. Pues nada, el último juego te lo cuento yo, ¿vale? Es un juego muy sencillito, es una frase a la que le falta el final y el final me lo tienes que poner tú, ¿vale? Vale. Al Xavi Aguado de hace 35 años le diría que... Fuera menos protestón. Vale, suponíamos. Vale, el mejor consejo que me dio un entrenador fue... El Lillo. Sí, pero el mejor Juega, consejo... Ah, vale, perdón, sí. sí. Ya me pillo con 30 años, ¿eh? Ujú. Juega para ser feliz. Vale. Fíjate. El mejor consejo que le has dado a tu hijo en el ámbito del fútbol es... Pues entrena como si no hubiera mañana. Perfecto. Lo que más echo de menos de mi etapa de futbolista es... Cuando hay un córner en la Romareda. Te lo juro, cuando hay un córner en la Romareda, que suelo ir a menudo, ahora no estoy en la radio, solía estar en Radio Marca y todo eso. Ahora, al estar mi hijo jugando de hace 2 años, evidentemente me salí de la radio porque ya no iba a ser lo mismo, ¿no? Comentar los partidos. Pues cada vez que hay un córner, me hierve la sangre y bajaría a rematarlo. Perfecto. Mi experiencia en el Bigote de Abadía ha sido... Fantástica, me lo he pasado genial. De hecho, ahora estoy mirando que llevamos 1 hora, 7 minutos, 58 segundos y parece que llevamos 10 minutos. O sea, eso Sí, demuestra lo bien que me lo he pasado. sí, nada, no, vamos, para nosotros ha sido una charla increíble, un montón de anécdotas, un montón de recuerdos de aquel fútbol y la verdad que, vamos, una experiencia irrepetible para nosotros, Xavi. Te lanzo de todas formas la última, que es la de el exfutbolista al que reto a venir al siguiente programa del Bigote Abadía es... Al siguiente futbolista, Sí, dices. sí. ¿A quién Hombre, retarías a venir al Bigote de Abadía? a mí me gustaría, por amistad, con Paco Gémez. No sé si lo habéis tenido. Sí, a Paco Bueno, Gémez le tuvimos, fue un momento increíble, la verdad. Y de hecho, a Paco Gémez, cuando le hicimos la pregunta de, oye, ¿cuál es el central con el que más cómodo has estado y demás? Ahí saliste tú. Ostras, pues ahora me pone la piel de gallina también. Tengo mucha amistad con Paco. Sí. Y Pablo Alfaro también lo habéis tenido, ¿no? Bueno, tampoco podemos hacer un spoiler. A Pablo Alfaro le tenemos cerquita porque nos lo recomendó Ah, Alberto, pero como quieras, Xavi. bueno, pues una persona que yo creo que para mí ha sido la persona más inteligente, más culta, más preparada que he tenido compañero y me Ujú. gustaría que pudierais tener al alcance una entrevista con él que os llenaría, vamos, el programa de una calidad cultural. Ujú. Miguel Pardeza. Ah, bueno, anda, fantástico. muy bueno. Sí, 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 Fantástico. sí. Además No, lo tocó de con Miguel es Madrid, tocó con increíble. Zaragoza. Sí, sí, sí. Sí, Ah, sí, Miguel vamos. es una persona que vale la pena irse a cenar con él por lo que aprendes. Pues, gran lector, escritor, bueno, Sí, sacó la carrera casi de Derecho, luego se sacó Filología Hispánica, bueno, una pasada, una y persona todo eso súper con la gran preparada. carrera que tuvo. Sí, sí, no, aparte lo compaginaba con los estudios. Sí, sí, De sí, sí. hecho, la gente se extrañaba, hasta Molomni cuando estaba en el Madrid, se extrañaba que lo viera con tantos libros en la maleta. Se llevaba los libros. Yo, de hecho, estaba en su casa y tiene una planta entera, pero una planta entera de libros, llena de Anda. libros. Una biblioteca que, bueno, la verdad es que es digno de encomio, ¿no? La gran cultura que tiene, porque, ya te digo, charlar con él es estar con un libro abierto, es una persona Genial. preparadísima. Perfecto, pues ahí te pediremos, Xavi, un poquito de ayuda para llegar Sí, a contactar con él, pero vamos, por lo que nos cuentas, y si la charla que vamos a tener con él es la mitad entretenida de lo que ha sido esta, habrá valido la pena, de verdad. no, mucho más, mucho más. Y aparte él también tiene muchas anécdotas porque también estuvo en la Quinta del Buitre, en el Zaragoza, en la selección española. Bueno, él tiene también para contar, tiene mucha memoria y ya te digo, una persona muy preparada para daros un contenido tremendo. Perfecto. Oye, pues Xavi, lo dicho, hasta aquí ha llegado la entrevista. Es verdad que hemos estado más de lo que teníamos previsto, pero vamos, ha valido la pena de largo, se ha hecho corto, ha sido, pues eso, recordar cosas, bueno, recordar y aprender cosas que no sabíamos y la verdad que una experiencia que nos llevamos espectacular y para lo que necesites, pues aquí está el Bigote de Abadía. Vale, pues muchas gracias por
pensar en mí y yo me lo he pasado genial recordando una época muy ilusionante en mi vida y bueno, sí que es cierto que ya mucho tiempo retirado y que os acordéis de mí, pues para mí significa un orgullo. Pues nada, el orgullo también es nuestro, Xavi. Y lo dicho, nos vemos en siguientes y un abrazo muy fuerte. Un abrazo para todos, gracias. Un abrazo. Hasta Gracias, ahora. Xavi. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta luego, hasta la próxima.